Yo creo que ya el título os hace un spoiler de lo que viene, ¿no? Eso de que ha aumentado, pues ya sabéis que cuando pregunte ¿qué pensáis que ha pasado con la violencia de género? Pues ya ahí tenéis una pista, ¿no? Y bueno, a mí me gusta siempre empezar esta sesión con un título de bueno, que ha sido publicado y que dice que la pandemia aumenta la brecha de género al obligar a las mujeres a retomar los roles tradicionales. Y me gustaría ir desgranando, destripando un poco este titular y a ver qué pensamos que es, ¿no? Lo primero sería identificar qué es la brecha de género. El índice, bueno, la brecha de género en sí es una medida que muestra la diferencia que hay entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador, como bien dice ahí, ¿no? Y sobre todo, pues refleja las diferencias que tienen por sexo las personas en cuanto a las oportunidades de acceso y control de los recursos, pero recursos no solamente económicos, sino también sociales, culturales y políticos, entre otros. O sea que realmente hace que una comparativa por sexos de cuáles son las oportunidades que tenemos hombres y mujeres dentro de un mismo país. Y aquí dentro del mismo titular, si nos vamos al subtítulo, dice España baja 6 puestos en el ranking de brecha de género y sale del top 10, ¿no? O sea que ya nos va ahí adelantando que se encontrará dentro de los 10 primeros. Y realmente de estos factores que vemos ahí que influyen en la brecha de género, ¿cuál pensáis que pueden ser en los que hemos fallado para que ahora hayamos bajado durante la pandemia? Efectivamente, ahí en empoderamiento político es donde más hemos perdido, ¿no? Si bien también en salud, como estábamos diciendo, o sea que en ese aspecto sí que se notan retrocesos, sobre todo en participación política para las mujeres y en las condiciones de trabajo, ¿no? Y los sectores más castigados son los que están habitualmente copados por mujeres, como puede ser el comercio, minoristas, el turismo y demás. O sea que sí, que ahí Daniel ha acertado muy bien, ha dado en el clavo, ¿no? Esto es un informe de la pandemia en la sombra, ¿no? Que violencia contra las mujeres durante el confinamiento, que pone de manifiesto cómo realmente bueno, pues la pandemia ha tenido un impacto muy negativo y ha puesto, sobre todo, ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, pero sobre todo la violencia en el hogar. Y se han hecho diferentes informes que han ido recogiendo estos datos. No obstante, todos los investigadores o todos los divulgadores de este tipo de temas llegan a la misma conclusión, y es que se ha infraestimado. O sea que si nos parecen alarmantes las cifras, seguro que las cifras son mucho más altas y mucho más graves de las que podemos pensar o de las que han sido divulgadas, ¿no? No sé, yo lo que veo es que siempre que se intenta hacer concienciación de este tema, todas las campañas le terminan saliendo goteras, ¿no? Es muy difícil conseguir el foco necesario para llegar a la gente. Y por eso quería, no sé si a vosotros se os ocurre una buena forma de concienciar o cuál podría ser una buena forma de llegar a esas mujeres para que dieran el paso. Y otro de las publicaciones que quería compartir son las medidas que se han desarrollado de contención de la violencia de género durante la pandemia, por sobre todo poner de manifiesto como probablemente muchas de ellas ni las conocéis. A mí al menos me ha llamado bastante la atención, ¿no? Y rápidamente os cuento algunas pinceladas de cómo el impacto de la COVID-19 en la violencia doméstica en el lugar de trabajo, pues el teletrabajo también puede ayudarnos. A través del teletrabajo también se han podido detectar casos de violencia de género. Y la pregunta sería, ¿cómo crees que se llevan a cabo medidas de control contra la víctima? Bueno, pues algunos ejemplos de control durante el confinamiento, por ejemplo, y estrategias para detectar estos casos de violencia de género, como compañeros de trabajo o compañeras que podamos tener, pues comunicarnos, o como incluso supervisoras, ¿no? O supervisores, comunicarnos regularmente con los empleados, estando en contacto y creando confianza. Y en cuanto a la violencia sexual, también muy rápido, en los espacios públicos la violencia sexual también se ha visto bastante incrementada, no tanto en los espacios públicos porque no ha habido posibilidad. Algunos datos que a pesar de la situación de confinamiento y de restricciones que se han vivido en los últimos meses, ha seguido adelante pues todo lo que es la trata de personas, ¿no? Por supuesto, la trata de personas casi siempre de tener los datos son mujeres y niñas que suponen el 72%, o sea, de 7 de cada 10 personas que son víctimas de trata son mujeres o niñas. Al fin y al cabo, los desafíos y tendencias de la trata de personas pues se han visto como también la situación de pandemia ha sido muy vulnerable y ha hecho que se exacerben las vulnerabilidades y por tanto que hay un crecimiento también de la delincuencia
no ya a nivel, a lo mejor a nivel físico, pero sí a nivel del ciberespacio. Ya hemos visto que la concienciación y la sensibilización es necesaria y es digno de mención y de alabaros el que tengáis interés por este tipo de contenidos y sobre todo por seguir formándoos y por saber más.